Un tema que ha surgido siempre es la necesidad de primero conocer, por supuesto, mis derechos, pues los derechos de los creadores, y en segundo lugar, cuál es ese mecanismo, la mejor forma de explotarlos o a través de la realización de los modelos de negocios que cada uno de nosotros queramos realizar, cómo los podemos explotar de manera adecuada. Indudablemente este tema nos lleva a hablar de los contratos. O sea, aquí tiene incidencia total el tema, pues desde la perspectiva jurídica, el tema contractual. Y por eso hoy compartimos el panel, pues por un lado con el doctor Almanza, que nos va a dar la perspectiva desde el punto de vista de la academia. Eso es un tema que toca, por supuesto, desde el interior de las instituciones de educación superior. Ya vamos a ver cuál sería ese enfoque. Y por otro lado, por supuesto, tenemos la participación del doctor Ruiz, que nos va a, digamos, mostrar su experiencia y su enfoque desde su actividad profesional, desde el sector privado, cuáles son los retos que se han presentado, cómo va evolucionando este tema, cuáles son las novedades que hay al respecto. En ese orden de ideas, y antes de darle la palabra a mis panelistas, quiero hacer una pequeña introducción de pronto para, digamos, dejar unos conceptos claros. A lo largo de estas charlas, insisto, se han mencionado a grosso modo dos clases de contratos. Hay muchos más contratos en las industrias culturales y creativas, por supuesto, pero de manera puntual y en esencia hemos abordado dos que, de manera resumida, son los contratos de cesión y los contratos de licencia, ¿de acuerdo? A grosso modo, podría decirles, para que partamos desde esa base todos, los contratos de cesión son contratos en virtud de los cuales se transfiere el derecho, pues en este caso los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? Ahí está la clave. Una cesión es igual a una transferencia. Transferir, pasar del patrimonio de A al patrimonio de B, ¿de acuerdo? Académicamente, cuando se explican estos temas, se comparan con con el contrato de compra-venta. Si yo compro un bien inmueble, el derecho de propiedad pasa de la cabeza de A a la cabeza de B. Se transfiere el derecho de dominio, ¿de acuerdo? Por otra parte, recuerden ustedes, y es importante precisar también, el contrato de licencia, ya no hablamos de una transferencia, sino de una autorización. Lo veamos en la charla anterior con la doctora Carolina, que ponía ahí en el slide la definición. Entonces, un contrato de licencia no transfiere, sino que autoriza un uso respecto de los derechos patrimoniales de autor. Es decir, la propiedad sigue estando en cabeza de la persona o titular de derechos. Académicamente se compararía con un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Yo arriendo un inmueble a B y eventualmente yo sigo teniendo la propiedad, pero B tiene, desde el punto de vista jurídico, el uso y el goce. ¿De acuerdo? ¿A cambio de qué? De un canon de arrendamiento. La licencia, guardada las proporciones, pues funcionaría entre comillas de manera similar, toda vez que se mantiene la propiedad en cabeza del titular, pero se autoriza un uso. Y lo veamos con el tema de software, cómo funciona. Dejando esa claridad ahí, que yo creo, para no adelantarnos a más temas, voy a empezar con Julián. Julián, cuéntenos usted desde su perspectiva un poco, y me gustaría de pronto que respondiera pensando en el tema de los modelos de negocio de los clientes que eventualmente llegan a la firma y usted atiende. Básicamente, ¿qué recomendaciones usted tendría para darles a pues a estas personas interesadas respecto del antes y después para realizar algún contrato o pues adquirir derechos patrimoniales? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para tener en cuenta antes y después de? Ok, Julián, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a usted y gracias a Carolina y a la Dirección Nacional de Derecho de Autor por habernos invitado también. Para el SECOLDA es un placer estar acá, siempre acompañándolos en estas actividades académicas. Para responder tu pregunta de qué debo tener en cuenta antes y después, también me gustaría conocer un poco al público. Me gustaría saber a qué área se dedican, porque depende de eso también dependen las recomendaciones. Vi que muchos se dedicaban un poco al sector del software. Quisiera saber quiénes se dedican también al sector musical. Ok, tenemos algunas personas. Al sector audiovisual, tenemos personas. Ok. Al sector del diseño, arquitectura. Ok, perfecto. ¿Cuántos abogados hay? Estudiantes de Derecho. Bien, esos son de los nuestros. Los de Derecho van a aprender de todo acá. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta antes de iniciar una relación y antes de contratar una obra? Lo primero es conocer con quién estoy trabajando. ¿Quién es el titular de la obra? Ese titular de la obra, ¿qué relación tengo yo con ese titular de la obra?
¿ese titular de casualidad será un trabajador mío o es un contratista mío o simplemente es una persona que creó una obra, un software, por ejemplo, o una canción que yo quiero incorporar en mi obra audiovisual y yo no tengo ninguna relación con él? Depende de qué sea esta persona, o un trabajador, o un contratista, o un externo, va a depender también la relación que yo vaya a manejar. Si es un externo, nos vamos por el tema del contrato de cesión y el contrato de licencia, que bien lo introducía Julián. Si es un trabajador o un contratista, podemos irnos con una presunción que nos da la ley, que es la presunción de obra por encargo. Y ese tema lo anunciaba ya Carolina. ¿Qué es la presunción de obra por encargo? Resulta que cuando yo tengo un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, el empleador o el encargante en este contrato laboral y de prestación de servicios es quien va a tener los derechos de esa obra que haya sido creada en desarrollo de este contrato. ¿Qué sucede acá? Uno puede decir, ah, bueno, perfecto, con todos mis empleados y con todos mis contratistas yo ya tengo los derechos y no me preocupo. Aquí hay algo que tener en cuenta y es que la ley establece una cierta limitación a esta cesión y es que dice que se presumen transferidos los derechos por las actividades habituales de la empresa, del encargante. ¿Y cuáles son las actividades habituales? Pues esa es una discusión que hemos tenido durante años y que no se ha resuelto por la jurisprudencia todavía. Y es, ¿qué podría ser? Lo que está en la Cámara de Comercio, lo que está en el certificado de existencia de representación legal, y si es una sociedad por acciones simplificada que puede tener un objeto indeterminado y puede hacer cualquier cosa, ¿las actividades habituales era cualquier cosa o en realidad las actividades habituales es lo que aparece en su informe contable? Esa es una discusión muy grande. Entonces, también, incluso cuando usted tenga un trabajador o un contratista, una primera recomendación con ese trabajador y contratista es verifiquen su contrato si tiene una cláusula específica de cesión de derechos. Si no la tiene, primera recomendación gratuita, haga un otro sí. Y en ese otro sí incluya la cláusula de cesión de derechos, porque así me evito cualquier discusión a futuro de cuáles son mis actividades habituales. Ese sería el primer punto, identificar esa relación. Si yo identifico que es un tercero, pues bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero simplemente adquirir todos los derechos y realizar cualquier uso que se me antoje con la obra. Para eso necesitaría probablemente una cesión. O simplemente me interesa realizar algún uso específico. No estoy interesado y me es indiferente si alguna otra persona llega a realizar también este uso de la obra, por ejemplo, en los temas de software. Microsoft licencia su software a muchísimas empresas y a mí no me interesa tener el sistema de Microsoft únicamente para mi empresa. A mí me interesa poder utilizarlo porque es vital y fundamental para mi empresa. En ese caso yo no voy a querer una cesión de derechos, yo voy a querer una licencia de derechos. E incluso puede que con una cesión o con una licencia a mí nada más me interese la reproducción de la obra o me interese nada más distribuir copias o incluirla específicamente en mi obra audiovisual o poder utilizarla en mis conciertos. Son usos muy específicos. Si yo no estoy interesado a realizar todos los usos que se le pueda ocurrir a uno de una obra, pues yo prefiero negociar un contrato de cesión de derechos o de licencia de uso específico y me ahorro unos costos, porque ese sería el tercer punto que yo tendría en cuenta antes de negociar un contrato. ¿Cuál va a ser el pago y cómo va a ser esa modalidad de pago? Obviamente, si yo voy a adquirir una cesión de derechos completa, pues el pago va a ser mayor, porque simplemente es como si tú vendieras tu casa y te desprendes completamente de la casa. Pero si yo estoy nada más cediendo un derecho específico, pues yo te vendí este derecho a ti, pero le vendí a la otra persona y tengo la facultad de venderle a otra persona otro derecho y así también monetizo más mi obra, separando esta cesión de derechos. Esto viene desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del que quiere adquirir la obra o desde la perspectiva del que está vendiendo la obra. Si usted tiene una obra que creó, una canción, una película, un software, pues tenga muy en cuenta esto. Usted no va a querer necesariamente ceder todos sus derechos, sino que a usted le puede interesar negociar con varios empresarios esa misma obra porque así puede capitalizar mucho más. Y hablando de capitalización, metemos el tema del pago. Usted puede cobrar de muchísimas formas y acá es donde viene la creatividad también en los contratos. Usted puede hacerlo un contrato con un pago fijo, simplemente yo te pago $100,000 por este software, o es un contrato con un pago a regalías. No me vas a pagar $100,000, me vas a pagar el 25% de las utilidades que tú generes con esta utilización de la obra. Puede pasar también. Hay casos, muchos de la industria musical, que se generan pagos anticipados.
Entonces yo me comprometo a ti a contratarte, a realizarte determinadas obras, pero tú me das un pago anticipado para que yo pueda, pues, vivir también de alguna manera y tener algunos gastos mientras que yo te creo estas obras y esas obras generan utilidades. Esos son unos temas que yo tendría en cuenta al momento de realizar esa contratación. Después, básico. Después sería, tenga en cuenta qué fue lo que usted autorizó, qué fue lo que usted cedió, qué fue lo que usted adquirió. Y cíñase a eso que adquirió. Perfecto, Julián. Muchas gracias. Ahí Julián toca unos elementos interesantes que ahorita vamos a retomar, pero me gustaría ahora hablar con el doctor Almanza y preguntarle, ya conocemos un poco la perspectiva del sector, lo que se podría denominar entre comillas desde el sector privado, pero desde la parte de la academia y desde el interior de la universidad, de las instituciones de educación superior, doctor, ¿usted creería que el abordar estos temas de la correcta gestión de derechos de autor resultaría relevante para una institución de educación superior? Y de considerarlo así, ¿por qué? Bueno, saludos a todos y nuevamente sean bienvenidos a la ciudad de Cartagena. Para la institución es importante abrir este tipo de espacios porque precisamente una de las funciones de las instituciones de educación superior de la universidad es, además de la formación de sus educandos, es la gestión y la generación de conocimiento que eventualmente se traduce en la creación de obras artísticas, literarias, científicas, software, y es necesario ahí que haya una debida comprensión del régimen de derechos de autor y que las instituciones a su vez al interior de la misma reglamenten los derechos de autor relacionados con esta creación, porque esa gestión del conocimiento y esa generación del conocimiento se hace a través de seres humanos, docentes, generalmente o colaboradores, que tienen un vínculo contractual con la universidad. Como ya mencionaba Julián, ese vínculo contractual implica que haya claridades en los derechos y deberes de las partes y particularmente en cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a los productos de la gestión docente, ya sea producto de su docencia, investigación o su proyección social. Así que es claro, las universidades deben tener al interior de las mismas, en el caso de nosotros en la Rafael Núñez, un estatuto de propiedad intelectual que regula claramente cuál va a ser el tratamiento y que obviamente señala el derrotero de las pautas a tener en cuenta al momento de la celebración del contrato. Antes de este estatuto no había esas claridades y había un terreno difuso de si lo que el docente producía, los contenidos que los docentes producían en su labor pertenecían al docente o pertenecían a la universidad. Eso se resuelve con un adecuado estatuto. Sobre todo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, que a veces producto de trabajos de investigación financiados por la universidad, convocatorias o incluso los mismos trabajos de grado se producen software. Y entonces quedaba la duda de quién es el software. Del docente, obviamente, sus derechos de autor, pues que lo crea, pero los derechos patrimoniales, ¿de quién son? Y ahora, ahí era necesario entonces entrar a regular y eso se ha solucionado precisamente con ese estatuto y con esa inclusión en las cláusulas, porque uno compara los contratos de hace 3, 4, 6 años atrás, no tenían esas precisiones contractuales, entonces quedaba el área ahí difusa. Los contratos hoy en día tienen claridad sobre el deber de ceder y o transferir los derechos patrimoniales sobre las creaciones de docentes, con otro problema, que tiene que haber claridad de cuáles son esos productos esperados. Porque a veces en el mismo desarrollo de la docencia el docente crea cosas que inicialmente no sabía, no preveía que iba a crear y entonces nuevamente volvemos al tema difuso de que habrá que hacer otro sí cuando esa creación es resultado de esa actividad docente o utilizando los recursos de la universidad. Esto tiene que ver además con un tema de integridad académica, de integridad científica, de buen gobierno en la universidad que permita la transparencia, con procesos creíbles que generen seguridad y certeza, no solamente entre las partes, la institución como contratante, sus docentes o colaboradores como colaboradores, sino también frente a terceros, ¿no? Es clave entonces que las universidades no son ajenas a este tema. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Julián, usted mencionaba en su intervención y, digamos, hacia ese lado me gustaría de pronto que habláramos un poco claro, yo mencioné una base y les comentábamos acá entre todos que en esencia y a grosso modo, si bien existen muchos tipos de contratos,
la mayoría de ellos pues tienen en esencia o una cesión o una licencia. Pero claro, partiendo de la base que existen muchos contratos. Y usted justamente hablaba un poco de eso, incluso decía, es que incluso al interior de la cesión o al interior de la licencia pueden ser temas muy complejos y digamos, el contrato puede variar mucho. ¿A esto a qué voy? Y usted pues hacía sus recomendaciones, porque depende que sea una cesión total o una cesión de ciertos derechos, incluso una cesión con exclusividad, sin exclusividad. Usted mencionó conceptos importantes, también una licencia respecto de cuál sería el alcance de esa licencia. También mencionó un tema muy interesante, yo creo que es importante que todos tengamos en cuenta es, claro, en la medida en que también son contratos pues con un alcance distinto, su valor también va a ser diferente, por supuesto. Y a esas cosas que parecería a veces ser intuitivo, muchas veces fíjese que de pronto hay también una recomendación importante es si todas estas, que de pronto está de manera implícita, es si todas las relaciones al final del día van a ser muy particulares y van a tener un alcance determinado, ¿por qué recurrimos a formatos o preformatos de contratos o venga hagamos esto que me encontré en internet o esto parecido y casi que utilizamos esas preformas que son lo más antitécnico y antijurídico que se pueden encontrar? Pero entonces en ese orden de ideas, puntualmente, Julián, ¿usted qué pensaría? O cuéntame un poco de su experiencia frente al tema de licencia, sobre todo, alguna particularidad o recomendación específica, tanto de la licencia como de la cesión. Y adicionalmente me gustaría, Julián, usted que está en el ejercicio de firma de abogado, hablábamos y se mencionó, y lo mencionaba también la doctora Carolina, el tema del Registro Nacional de Derecho de Autor, que cobra vital importancia en el tema del registro de obras, en tanto es declarativo. Pero también se mencionó, pero me gustaría profundizar en ese tema. ¿Usted recomendaría a sus clientes en su desarrollo de actividad profesional que se registren contratos en la dirección o no? ¿Y cuál es el alcance? ¿Para qué sirve eso? Bueno, a mí me encantó esa intervención porque básicamente me permitió a mí vender mis servicios. Los formatos, no. Es supremamente importante, hablando en serio, que de hecho lo bonito del tema del derecho de autor es que no hay un formato estándar de arrendamiento de vivienda. No hay un formato estándar de contrato de trabajo, porque todas las relaciones son muy diferentes la una a la otra y todas las industrias, que era lo que yo les comentaba al principio, es muy diferente. No pasa lo mismo en la industria del software que en la industria audiovisual o que en la industria musical. Por eso un formato no nos va a servir, pero sí pueden servirnos ciertas pautas básicas que se aplican tanto para los contratos de cesión de derechos como para los contratos de licencia. Y cuando yo explico este tema, les digo a las personas, mire, son básicamente 4 preguntas básicas: el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Si usted tiene en su contrato resueltas estas preguntas, ya tiene el 60% del contrato. El resto son cláusulas para que lo proteja más a usted. ¿Por qué el qué? El qué es qué está licenciando usted o qué está cediendo. Es supremamente importante, obviamente, identificar cuál va a ser esa obra, porque en algunos proyectos que vienen de un gran avance, a veces puede que no quede muy claro qué es lo que se está cediendo. Perdón, Julio, le interrumpo una cosita que me parece fundamental en ese el qué, y es también de pronto, y es importante hacer claridad, cuando veíamos los derechos patrimoniales, que ya hablamos en distintos momentos, Julián, también explíquenos un poco respecto de, que yo creo que es una tendencia que a veces se da, y usted en ese fue muy enfático en el alcance, es no necesariamente siempre se tienen que licenciar o ceder todos los derechos patrimoniales. De hecho, puede ser un error en muchas relaciones o modelos de negocio. Si yo estoy esperando, no sé, luego salir a transformar mi obra de alguna manera, modificarla, a mí no me sirve entonces nunca ceder el derecho de transformación. Pero entonces un poquito respecto del qué, yo creo. Así es. Ese es el que yo llamo el cómo. Cuando nos vamos al cómo es cómo quiero utilizar la obra. Yo quiero reproducirla, quiero distribuirla, quiero comunicarla, quiero transformarla. Depende de lo que pase en la industria. Normalmente, por ejemplo, en la industria audiovisual, ¿yo para qué voy a querer una canción? Para sincronizarla en mi película. Y ya una vez sincronizada, pues comunico al público la película, distribuyo la película, lo que quiera, pero yo no estoy interesado en distribuir y en realizar reproducciones o copias de la obra musical individualmente considerada. A mí lo que me interesa es sincronizarla y yo comercializo mi obra audiovisual libremente. Si yo tengo un software, a mí probablemente me va a interesar también realizar transformaciones del software para poder realizar nuevas versiones. Ese derecho también es supremamente fundamental.
Si yo tengo la música, a mí me va a poder interesar, uno, comunicarlo al público por medios digitales, por cualquier medio. Dos, distribuirlo también, que se permitan reproducciones y se permitan descargas en medios digitales. Entonces, todos estos puntos también es supremamente importante tenerlos. ¿Qué pasa en los contratos? Normalmente en los contratos lo que uno dice es, cede la totalidad de los, cuando uno quiere adquirir la gran mayoría, cede la totalidad de los derechos, incluyendo entre otros, esto, todo lo que usted quiera. Pero es muy importante tratar de ser muy creativos, imaginativos de todos los usos que usted quiera dar y decirlos expresamente. Obviamente con la frase anterior, incluyendo entre otros y todos los derechos, salvo que usted no quiera unos derechos, digamos la gran mayoría, sino nada más unos específicos, hay que incluirlos porque lo que no está en el contrato no se cedió o no se licenció. ¿Cuál sería la otra pregunta? El dónde. El dónde es muy importante porque esa es la cláusula de territorio de estos contratos. Resulta que si yo no incluyo el territorio en mis contratos, se entiende que esa cesión o esa licencia se está limitada nada más al territorio en el cual se otorgó. Por ejemplo, si yo otorgo una cesión, una licencia de una obra musical y no le digo nada del territorio, pues se va a entender nada más para Colombia, pero el titular de esa obra la puede comercializar en Ecuador, en España, en Estados Unidos o donde quiera. Por eso es muy importante que en estos contratos también se incluya una cláusula que diga yo estoy autorizado para realizar todos estos usos a un nivel todos los países del territorio mundial o para estos países de Latinoamérica o de forma física para esto, pero de forma virtual sí me va a poder cobijar otras jurisdicciones. Y la última también sería el tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué momento voy a utilizar la obra y por cuánto tiempo voy a utilizar esa obra? ¿Y qué sucede acá? Que también es muy importante sí o sí establecer en los contratos cuál va a ser el tiempo por el cual a mí me ceden o me licencian los derechos, porque si no, la ley también me limita ese tiempo. Y me lo limita a 5 años. Entonces imagínese usted, a mí me gusta poner este ejemplo, usted vendió su casa o usted adquirió una casa y no dijo nada respecto al tiempo. Y a los 5 años llega el anterior dueño y le dice, desaloje, mijo, porque ya no es su casa, es mía. Eso es lo mismo que podría pasar en el caso de las obras, básicamente. Que usted creyó que había adquirido todos los derechos por un término indefinido, porque no dijo nada del tiempo, y en realidad era nada más por 5 años. Luego es muy importante también ponerle una cláusula que diga que es por el término máximo de protección de las obras. Así usted se evita también este tema. Ahora, que si recomiendo el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, clarísimo que sí. ¿Por qué? Porque el registro, si bien no es obligatorio, sí me sirve para efectos de oponibilidad y de publicidad. Luego, si yo el día de mañana, como cesionario o licenciatario de una obra, me entero que hay una infracción y quiero demandar a alguien, pues ese registro es el que me va a servir para que sea oponible frente a un tercero y ese registro es el que me va a servir también para yo tener una prueba reina de que una autoridad nacional me está diciendo que eso es mío, que hay un registro que tiene toda la trazabilidad de la titularidad de los derechos, que dice desde quién lo creó hasta cómo llegaron esos derechos a mí. Si yo ya tengo ese registro, cuando yo me voy ante un juez y le muestro el certificado, es facilísimo demandar y conseguir alguna indemnización por una infracción de derecho de autor. Si no lo tengo, el tema probatorio es supremamente complicado. Perfecto, Julián. Mil gracias. Doctor Almanza, usted mencionaba que era el papel importantísimo que era el tener un manual de propiedad intelectual al interior de la institución de educación superior en el cual se prevean distintas situaciones. A mí me gustaría ir un poquito más allá y decir, o preguntarle, consultarle, dado ese manual, dadas esas políticas que regirían al interior de la institución de educación superior, ¿usted qué recomendaciones o cómo debería estar enfocado, cuál sería lo más pertinente a dos grupos de interés al interior de la universidad que suelen ser, digamos, los que más suelen tocar estos temas, y es respecto a los grupos de investigación? ¿Cómo se manejan estos temas? ¿Ustedes cómo lo están manejando de pronto internamente, cómo lo están manejando? Y el otro grupo estratégico es, ¿la relación cambia o qué perspectiva tiene si estamos hablando ya no de docentes, sino quizás de estudiantes? Estudiantes tanto de pregrado o de posgrado. ¿Cuál sería esa relación? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Un poco eso. Bueno, básicamente los grupos de investigación, sí es cierto, son quienes
más pertinencia tienen frente a todo este régimen de derechos de autor al interior de la institución. El Estatuto de Propiedad Intelectual regula, por un lado, la forma como los docentes se vinculan a los compromisos que los docentes asumen al momento de vincularse con la institución frente a los productos esperados. Esto, sí, para las universidades, para nosotros en las instituciones, está articulado también con nuestros quehaceres o lo que se espera de nosotros frente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, que es la generación de conocimiento y obviamente reportar eso a conciencia, que además se vuelve un indicador de calidad de las instituciones a partir de sus grupos de investigación. Entonces es claro que los docentes deben saber cuáles son esos compromisos legales, no solamente los académicos, los legales, frente a lo que la universidad espera de ellos y lo que ellos esperan de la universidad en cuanto a la retribución económica, contractual, por resultado de la creación de esas obras literarias, artísticas, científicas y en el caso de las ingenierías, los software. Pero no solamente está ligado al Estatuto de Propiedad Intelectual, es que también tiene que ver con un componente de ética en la investigación. Hace 2 días la doctora Carolina en Canal Capital estaba dando una entrevista y empezó por ahí y decía, es un tema que tiene que ver mucho con el componente ético, y es cierto. Cuando se genera conocimiento, cuando se investiga, hay una serie de pautas de ética y bioética y de integridad científica, y una de esas pautas o criterios tiene que ver con el respeto a los derechos de autor y la autoría, que además es una de las faltas más graves y más comunes al interior de las universidades. Las infracciones en materia de derechos de autor, el plagio, por ejemplo. Es decir, el no respetar los derechos de autor es una falta que además de ser irreglamentaria en términos disciplinarios, en algunos casos puede tener alcances penales, además de afectar la imagen y la dignidad no solamente del docente, sino de la misma institución. Otros tipos de fraude, como por ejemplo la omisión de autores dentro de esos productos, obras, sobre todo al momento de publicarlas, o la inclusión de autores de forma abusiva, los autores fantasma, que es cuando eliminan a uno, en fin. Esto tiene que ver entonces con un componente de ética, y entonces hay un comité de ética encargado también de velar que los grupos de investigación respeten los derechos de autor y la autoría en el ejercicio de la investigación. Estos 2 elementos, el Estatuto de Propiedad Intelectual y el Estatuto de Ética de la Investigación, son claves para que haya una adecuada gestión de los derechos de autor al interior de los grupos de investigación. Pero la cosa cambia tratándose de los estudiantes. Los estudiantes no tienen una relación contractual o de subordinación con la universidad, sino que su contrato es totalmente distinto, es educativo, y por lo tanto la eventual creación de los estudiantes no tienen la obligación de cederla o transferirla a la universidad. Ese derecho de autor y ese derecho patrimonial adicional pertenece al estudiante de pregrado o de posgrado, salvo, tienen las excepciones, por ejemplo, que el estudiante, y aquí tengo presente a varios que son semilleristas, participe de proyectos de investigación liderados por los grupos que son financiados por la institución, ya ahí la cosa cambia, y que eventualmente se vinculan a esos proyectos de esos grupos como auxiliares y en algunos casos a través de contratos. En ese caso ya su condición no es la de simplemente estudiante, sino la de un colaborador. Se asemejaría entonces a la otra condición de los docentes y por lo tanto estarían, en virtud de esa forma de vinculación, comprometidos o obligados a ceder los derechos patrimoniales a la institución. Las instituciones de educación superior, además de gestionar esto, también nos hemos dado cuenta de que estas obras generan también una posibilidad de ingreso a las instituciones. Claro. Y por eso es tan importante tener claridad sobre los derechos patrimoniales relacionados con los mismos y su posterior licenciamiento. Les mencionaba que en la instalación, la institución ha logrado en los últimos tiempos registrar 13 obras por encargo, todos son software. Todas son de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, que tienen la posibilidad a la institución de licenciarlos a terceros precisamente para generar ahí una nueva fuente de ingreso que tiene que ver incluso con todo lo que estamos hablando, con
la explotación económica dentro de un contexto de economía naranja. Básicamente con esas dos premisas, el Estatuto de Propiedad y el Comité de Ética, es que hemos venido trabajando la gestión de derechos de autor al interior de la universidad. Perfecto, doctor. Mil gracias. Me pareció interesante también el punto final que usted mencionaba, eso también daría lugar a un tema pues, a la explotación económica, de pronto para también más adelante abordarlo, pero también en la posibilidad de eventuales creaciones de spin-off al interior de la universidad que permitan justamente esa explotación pues, de carácter económico. Me gustaría ahora pasar a Julián y preguntarle, ya sabemos cómo qué recomendaciones tenemos en la antes, después, algunas recomendaciones puntuales frente a la licencia, otras frente a los contratos de cesión. Julián, cuéntenos, ¿usted se ha detectado al interior de esta negociación contractual algunos problemas o situaciones que hay que poner de pronto tener especial atención o algún riesgo contractual derivado de esas negociaciones? ¿Cuáles suelen ser las más comunes de pronto el día de mañana que salgamos a mirar esos contratos privadamente, cada uno de los que estamos aquí presentes? ¿Cuáles son esos riesgos comunes o errores comunes o situaciones especiales que se deben pues, tener siempre en cuenta? Ok, a mí se me viene a la cabeza una, en primer lugar, y muy relacionada a lo que decía el doctor Almanza, y es respecto a los derechos morales. Muchas veces nos olvidamos de los derechos morales. Y uno dice, no, pues es que a mí lo que me interesa simplemente es adquirir los derechos patrimoniales porque son los derechos que están en el comercio y chao. Pero no, los derechos morales son irrenunciables y siempre van a estar ahí y yo los debo tener en cuenta aun cuando yo adquiera la totalidad de esos derechos patrimoniales. Y he visto muchos casos de muchas reclamaciones en donde una empresa le cede los derechos de una obra a otra empresa y la empresa 1 nunca le mencionó quién era el autor de esa obra. Luego la empresa 2 publicó esa obra, publicó una obra audiovisual, publicó una canción, publicó un texto, en donde ustedes quieran, y no mencionaron quién era el autor de ese texto, o no mencionaron quién era el autor de ese clip audiovisual. Ahí hay un grave problema, porque yo estoy en riesgo de que el día de mañana va a llegar el autor y me va a decir, un momento, es que usted me está respetando mis derechos morales, porque yo, como no puedo renunciar a mis derechos morales, en ningún momento usted está autorizado a publicar eso sin mencionarme. Luego, amigo, ¿cómo hacemos acá para arreglar? ¿Y cómo se arreglan acá las cosas? Pues con dinero. Y yo no quiero tener que pagar más, básicamente. Ese punto es importante tenerlo en cuenta en los contratos y tratar de que la empresa que me está cediendo a mí los derechos sí me informe quiénes fueron los autores de esa obra. ¿Para qué? Pues para que yo en realidad sí pueda cumplir con esa obligación del derecho moral de paternidad y de mencionarlos. Hay otro punto también y otro derecho moral que también ha generado muchas polémicas y muchas controversias y es el derecho moral de integridad. Y es que yo puedo transformar la obra de muchas formas, puedo modificarla, puedo adaptarla, puedo editarla, pero tengo un pequeño límite y es ese derecho moral de integridad, y es que esa transformación no puede ser de tal manera que afecte el decoro de la obra o que le causen perjuicio a la reputación del autor. Entonces imagínense ustedes alguien que realiza una canción religiosa y que esa canción religiosa resultan transformándola con palabras obscenas o de contenido sexual. ¿Ahí sería una afectación al decoro de la obra? Sí. Ustedes imagínense otro caso, el de la reputación del autor. Algún autor también de canciones, y han pasado estos casos, no los digo obviamente con nombres, un autor de una tendencia política marcada que realiza ciertas canciones y un político en campaña pide y compra los derechos para poder utilizar esa canción en una campaña, pero resulta que es de la tendencia política contraria de ese autor. ¿Eso podría llegar a causar una afectación a la reputación del autor? Yo sí creo, porque ya públicamente ha manifestado una tendencia política contraria a la canción con la que utilizaron en otra campaña política. Entonces hay que tener cuidado con esas transformaciones también. ¿Qué se debe tener en cuidado cuando uno adquiere unos derechos? Hay que tratar de asegurarse que tiene los derechos, pero a veces uno tiene que partir también de la buena fe, porque no hay forma de saber si esta empresa en realidad adquirió
completamente los derechos. Y por eso es que incluimos normalmente una cláusula de indemnidad. Una cláusula de indemnidad que debe tener unos puntos básicos. Primero, que a mí me garantice que esa persona que me está cediendo a mí los derechos es efectivamente el titular o la que me está autorizando, que efectivamente, si no es la titular, al menos que esté autorizada para sublicenciarme a mí, de alguna manera. Segundo, que no tiene ninguna limitación legal ni contractual para cederme o licenciarme esos derechos. Y tercero, que si algún día llega alguien a decirme, no, lo siento mucho, yo tengo mejor derecho, yo soy el titular de esta obra, a mí me mantenga indemne, que salga usted a responder por eso y salga usted a pagar lo que haya que pagar. Esa cláusula de indemnidad es también muy importante. Y otro último punto que yo también diría, y es que al principio todo es color de rosa. Todos estamos felices, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un contrato, qué chévere, yo te pago, tú me das la hora. Al principio de una relación nunca hay problemas, y si hay problemas, pues tenga cuidado. Los problemas aparecen más adelante, y es eso lo que tenemos que prever en el contrato. ¿Qué pasa en el momento de una eventual terminación de la obra? ¿Qué pasa si hay un conflicto? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Me voy a ir siempre a la jurisdicción ordinaria, ante un juez civil, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor en uso de sus facultades jurisdiccionales, o voy a hacerlo mediante un tribunal de arbitramiento? Puede que si un contrato sea de una obra muy importante, a mí me interese más acudir a un tribunal de arbitramiento que puede que tenga a veces más conocimiento que un juez civil ordinario, no en el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que me parece que asume muy bien sus facultades jurisdiccionales. Pero incluso antes de eso, antes de irse a una controversia, antes de irse a un juez, antes de irse a un arbitraje, lo que yo recomendaría también es, incluso en el contrato, establecer una cláusula en donde la primera solución que van a realizar es acudir ante un centro de conciliación y tratar de resolver sus diferencias, porque así me ahorro un proceso de muchos años que puede salir perjudicado a alguien y que yo podría arreglar en una audiencia de conciliación en un día y salen beneficiados los dos. Perfecto, Julián, muchas gracias. Bueno, quiero dar especial gracias al doctor Almanza por acompañarnos, al doctor Julián también por acompañarnos.